Buenas noches, este es el espacio que Alcador Político abre a nuestros lectores y a nuestro auditorio y a las redes sociales. Aquellos que están en Facebook, que se conectan a partir de este momento, que ya están conectados, pueden opinar, pueden decir, pueden, sobre todo, ya les he dicho alguna vez, vamos a opinar, vamos a reflexionar juntos, o sea, no se trata de de nada más decir alguna chunga, ¿no? Sino realmente opinar con criterio, con valentía también, porque a veces se requiere valentía en este espacio. Antonio Garibay, bienvenido. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos nuestros amigos que puntualmente nos van siguiendo semana con semana. Y pues muy contento el día de hoy de tener por primera ocasión, y esperamos que sea la primera de muchas, a mi buen amigo Rafael Pérez Cárdenas. Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues Rafael, Rafa es más fácil, ¿no? Porque no soy así, como que muy solemne. Como siempre nos lo decimos en el día a día. Así es. Y con bueno, la confianza de siempre. Tú eres licenciado en Relaciones Internacionales, tienes por la UNAM, tienes una maestría en Administración Pública por el Colegio de Veracruz, pero también tienes otra maestría. Recién concluimos la de Gestión Política y Administración Pública ahí en la Universidad Anáhuac de Jalapa. Muy bien, una persona muy preparada y muchas felicidades y qué bueno tenerte por aquí. Gracias y gracias por la invitación. Y además que buen cierre de semana. Está preparado como para ser candidato, ¿ah? ¡Ya! De una vez. Con ese currículum, así no se puede andar nada más entre la flota ahí, ¿no? Pues escribes artículos, ¿no? Distintos. Escribo artículos en varios espacios, digamos, mi trabajo mi trabajo formal es ser el secretario de información del Comité Directivo Estatal del PRI, pero... ¿Es priista? ¿Ahora eres priista? Soy priista. Soy priista porque... ¿Del PRI? Milito en el PRI. Ah, bueno. Porque aquí en esos espacios, esas siglas como que... y además lo entiendo y es muy válido, pero es un acto de congruencia que no podría yo ser funcionario del PRI sin militar en el partido. Tendría que ser algo... Pero algunos han estado ahí, casi ahí en la misma secretaría esa, y ahora son propanistas y antipriistas y... Pues mira, en general yo creo que lo importante de la administración y de la política en general es la congruencia. Es decir, que lo que se diga se refleje en tu actividad cotidiana. Digamos, nosotros cuando desempeñamos un cargo en la administración pública, eso no quiere decir que están vedados nuestros derechos o perdemos libertad de expresión, pero sí creo que debe ser congruente con el trabajo que desempeñamos, porque si no la gente no cree en lo que haces, ¿no? Oye, Rafa, pero independientemente de lo que estés haciendo tú ahorita, tú empezaste desde muy chavo en esta cuestión del periodismo, ¿no? Empecé a los 16 años en El Sol Veracruzano, un periódico que ya desapareció, era de la cadena de la OEM en aquel entonces, y con varios amigos, colegas, que son ahora los que me dan la oportunidad de escribir en algunos medios, pero sí empecé a los 16 años, o sea que tengo ya casi 30 en Eras un bebé en el periodismo. Bueno, esta noche estamos en el 2 de octubre, aquí los viejos, sí recordamos que el 2 de octubre fue una masacre de estudiantes en la Ciudad de México, en Tlatelolco, en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, cuando desaparecieron miles y cientos quedaron en las cárceles y se hicieron casi héroes modernos, ¿no? De los que fueron los líderes, que precisamente hoy murió uno de los líderes del 68, Luis González de Alba, que fue muy reconocido por su trabajo, porque fue el representante de la Facultad de Filosofía de aquella época, que era de los más aguerridos. Oye, pero lo que sí comentábamos un poco antes de comenzar este programa es de que el 2 de octubre, ya ves que está la frase de no se olvida, esa era la frase de guerra. La frase de guerra, pero pues, lo que estamos viendo yo creo que sí se ha olvidado un poco. No, pues hoy aquí en Jalapa hubo cuando aquí en Jalapa hubo una movilización en el 68 y algunos preclaros funcionarios, exfuncionarios y académicos estuvieron en esa batalla. Y aparte hay varias hay varias películas que hablan de este movimiento del 68, claro, muchos libros y también muchas historias que se han generado alrededor de este movimiento y que pues, cuestiones muy lamentables, ¿no? Hay una película que a mí me llama mucho la atención, no sé si alguna vez la vieron, que se llama El Bulto, que habla precisamente de un chavo en el movimiento del 68 que es fotógrafo y le dan un golpe en la cabeza y lo dejan en estado de coma durante no sé cuántos años. Al paso del tiempo regresa ya con los hijos adolescentes y sus compañeros
correligionarios, ya estoy hablando como Peña Nieto, correligionarios, ya son funcionarios públicos. Son funcionarios públicos y ya no hay congruencia en lo que pensaban en ese momento. En lo que luchaban. Así es, y su colega pues resulta que ya es otra cosa, se convierte en lo que lo criticaban, ¿no? Sí, es una película de Gabriel Retes. También está Rojo Amanecer. Rojo Amanecer, así es. Y los libros de Elena Poniatowska. Elena Poniatowska escribió varias cosas. 68, sí. Y mucha gente. Es una escritora muy representativa. Incluso comentábamos ahorita antes de empezar el programa, precisamente eso, que han recordado tanto el 68 que paradójicamente se ha ido olvidando. Sí. Porque decíamos que al final, en aquel momento, pues era gente muy ilustrada, gente de la universidad, que al paso del tiempo se convirtieron en escritores, en investigadores, en científicos. Ahora, realmente ahí era una generación muy educada, de mucho talento, digamos, de mucha garra, sí. Y la violencia provenía del Estado, lo que decías, de esta actitud del presidente Díaz Ordaz, de la represión y la matanza, y ahora, curiosamente, la violencia viene más de quienes protestan, digamos, y la violencia se ejerce un poco contra la ciudadanía, y el Estado se ha retraído. O sea, realmente el Estado tal vez con miedo, porque ya no saben cómo ejercer el derecho, ya no saben cómo aplicar la ley, entonces el Estado se retrae actualmente. Ya no, lo han acusado de golpeador, de represor, eso, que ahora hasta le ponen trampas, se agarra tirotiza y le echan la culpa. Pero digamos, se dan las marchas y de repente empiezan a grafitear y a vandalizar y demás, y sería bueno, sentarse con esos muchachos y decir si tienen plena conciencia de lo que pasó en aquel entonces y qué fue lo que generó el movimiento, porque ahorita parecería que nos hemos acordado o hemos recordado tanto el 68 que terminamos olvidándolo, ¿no? Ya no saben la esencia. El origen. A mí todavía me tocó, yo estaba en secundaria. A ustedes ya no. No, ya no me tocó, estaba yo a punto, casi caigo. Yo creo que no le tocó a ninguno de los que ahora marchan. Pero, es un poco hace 48 años. El que tenga menos de 48 años no le tocó nada de eso. Así es. Ni siquiera 10 años después, porque no leían. Sí, ¿no? Pero este movimiento fue también un caldo de cultivo para que se generaran muchas situaciones y intervinieran muchos intereses que a lo mejor no tenían que ver nada con las cuestiones estudiantiles. En aquel momento, pero también sirvió como un parteaguas en México, porque después del 68... Claro. Yo creo que el país cambió para bien. Porque antes de eso el Estado represor, hasta el 68 fue tal la represión que el pueblo se volcó en contra y ya el Estado tuvo que venir bajando, hasta llegar a ridiculeces actuales en que ya se inmoviliza. Incluso hasta había una frase de los estudiantes que era la lucha por la lucha, ¿no? Pero no sabían ni por qué estaban luchando, era nada más irse. De por sí había un movimiento mundial en ese tiempo, exacto. Que lo representa muy bien el prohibido prohibir, o sea, era la rebelión contra todo lo que fuera autoridad, contra todo lo que fueran leyes, todavía ahí siguen siendo más o menos. Hay quien incluso todo este proceso de transición democrática que ha sido larguísimo, digamos, en México, en otros países ha sido más eficiente, más rápido y más concreto. Mucha gente ubica la transición democrática en México en el 88, cuando la elección de Cuauhtémoc Cárdenas y Salinas. Yo soy de la idea, como mucha gente, que en realidad se gesta en el 68. 20 años después es cuando se genera, porque, digamos, esos estudiantes son los que 20 años después ya logran hacer ese cambio. Sí, algunos han sido dirigentes de partidos, han metidos en sus movilizaciones. Entonces yo creo que la transición empezó realmente en el... y también 68. La transición empezó hace una semana, el lunes, ¿no? ¡Qué barbaridad! Pues sí. Cuando se reúne la comisión del PRI. Así es. ¿La comisión de qué? De la Comisión Nacional de Justicia Partidaria. Justicia Partidaria. Oye, y a ver, fíjate que mucha gente ha generado opiniones en relación a que, el que le quite los derechos a X o Y persona no viene a ayudar o a beneficiar. Pero ni siquiera se los han quitado. No se los han quitado, o sea, dijeron que aprueban, ¿no? Que aprueban, pero todavía no se los quitan. Ahí estaban reunidos, mira. O sea, así como que ahí todavía no los habían. Tiene, digamos que el término jurídico es, están suspendidos. Suspendidos en stand-by. Tienen 15 días, ahí votaron todos a favor, mira, ni una abstención. Por reclamación. Por reclamación, todos a favor de quitarle los derechos a Duarte y a 6
personas más de Veracruz. Que por cierto ahí se generó una cierta controversia de que decían o dicen que hay dos que no son militantes del partido, ¿no? Incluso uno de ellos... Ninguno va a decir que incluso uno de ellos, el programa de Ciro Gómez Leiva, habló por teléfono para decir que no, él nunca había sido ni será y no sé cuánto. Pero además es lo correcto, porque como decía Joaquín, ahorita están en el periodo de desahogo de ese tipo de pruebas. Entonces, bueno, tienen 15 días, ¿no? El lunes dentro de una semana, tienen para aportar sus pruebas de descargo, o ya si no, pues quedan fuera del partido. Pero no pasa nada, o sea, es que la gente creía, o algunos inclusive periodistas, que a partir de ese lunes tenían que renunciar al gobierno. No tienen que renunciar, quedan sin partido. Se pueden ir a afiliar al Morena. Aquí al final lo que sí tiene es una carga política importante. Es la primera vez que sucede con un gobernador en funciones y pues se van sentando precedentes. Los partidos, y lo vi en el transcurso de la semana, después del lunes, por ahí algún periódico nacional lo mencionó y ustedes lo retomaron al calor, de que había cerca de 60 militantes que podían ser expulsados de los partidos grandes. Entonces yo creo que sí es un proceso, digamos, que va a sentar un precedente al interior de los partidos y evidentemente es una reacción al fastidio que tiene la sociedad en muchos sentidos respecto de la actuación tienen que han responder tenido, ¿no? al partido, que el partido también se están desmoronando porque no les cree ya nadie, ¿no? Entonces, si el partido no se fortalece como tal, pues ¿por qué voy a votar por ti si no haces nada contra tus corruptos, no? Sí, y el otro problema, digamos, esa es como una especie de prevención, de ir, digamos, limpiando la casa. El otro problema, y lo platicaremos más tarde, es que debe haber, y volvemos a lo mismo, debe haber congruencia entre lo que se ofrece como partido político, lo que se dice en una campaña y luego lo que se genera, pues es porque si no, ese es parte del desgaste, se les olvida, es parte del desgaste que tienen los partidos. Tiene que decirte Oye, algo. eres éxito de taquilla, ¿eh? ¿Por qué? Ya están llegando aquí los comentarios. Jorge Gabriel Portilla Hernández nos manda un mensaje y dice que el propio PRI censuró a Carmen Aristegui, misma acción del 2 de octubre cuando censuró a los jóvenes del 68. El mismo Gabriel también nos comenta y dice que ¿por qué tú, siendo tan preparado militas en ese partido? Bueno, y Eliud Vergara dice que igual que, habla de que se está diluyendo el asunto de los 43 desaparecidos y del caso de Atenco. O sea, igual que el 68, también estos dos casos importantes se han ido perdiendo, ¿no? Pero con el paso de los precisamente días. En la Ciudad de México, los 7,000 que se acordaron de que 2 de octubre no se olvida, fueron y ya dijeron que la lucha ahora es por aclarar Ayotzinapa y la masacre que hubo ahí en Nochistlán, Así Oaxaca. es. Qué barbaridad, ¿no? Y tendríamos que ver en todo caso, entiendo que es un movimiento social, pero si esto eventualmente tiene un vínculo, digamos, las condiciones, y volvíamos a lo mismo, de los estudiantes de Ayotzinapa eran diametralmente distintas, sin emitir un juicio de valor, pero eran diametralmente distintas a los estudiantes del 68. Sí, entonces sí, el vínculo son estudiantes, ¿no? En todo caso. Y en el 68 pues era otra había otro problema porque iban a hacer las Olimpiadas en México del 68, todos los estudiantes movilizándose, inclusive el rector de la UNAM al frente de las movilizaciones en la Ciudad de México, Barros Sierra, y era una petición realmente contra el gobierno de frente, ¿no? Así Pero es. además democrática, de justicia, era que le dieran voz, que le dieran sus derechos, etcétera. Y en un momento, como tú mencionabas, que iba previo a las elecciones, que todos los ojos del mundo estaban en México, en las Olimpiadas, ¿no? Sí, Era un momento bastante complicado, ¿no? Sí, entonces si iba a ser, es como en otros países, como querían hacer en Brasil. En Brasil también iba a venir a la Olimpiada y había muchos grupos amagando con que iban a manifestarse, a impedir la Olimpiada, y eso estaba en México. Que veníamos de un pueblo sojuzgado, pues que no se rebelaba, aguantaba mucho a los políticos, a los caciques, a los explotadores. Lo que sí es un hecho es de que los políticos de aquella época a la actual distan de ser muy parecidos, ¿no? Son totalmente diferentes. En ese tiempo estamos hablando de un López Mateos, que era una persona con una
férrea forma de Miguel gobernar. Alemán Valdés. Miguel Alemán, Luis Echeverría, que se dice que fue el encargado como secretario de Gobernación. Como secretario de Gobernación, y que eso pues ha sido un estigma con el que ha cargado toda su vida, y bueno, si los comparamos con los actuales presidentes o los últimos presidentes que hemos tenido en México, son totalmente diferentes, ¿no? No sabemos que sea mejor o peor o qué. A eso me iba yo a referir ahorita que estaban haciendo el vínculo entre el movimiento del 68 y lo de Ayotzinapa. Entiendo que siempre habrá polémica en lo que uno pueda decir, pero a mí me parece que el movimiento del 68 sí cambió al país y el movimiento de Ayotzinapa no. El movimiento de Ayotzinapa cambió algunas cuestiones al interior del gobierno, pero en general no dio pie a un nuevo sistema de justicia, no dio pie a la reestructura de instituciones. No tiene el alcance la del 68. Yo creo que eso es fundamental, que es una diferencia fundamental. Sobre todo está teniendo una repercusión en lo de las normales, escuelas normales, están formadas como esa, otras igual, que tienen una formación más de conciencia, más de ideología, y por eso los meten en problemas. O sea, se dan cuenta de que estás jodido, estás mal, y ahora exige tu plaza sin que apruebes nada y punto, ¿no? O sea, y se va al extremo. ¿Podríamos hablar, Joaquín, que existe hoy en día una juventud más informada, más preparada? Bueno, todo en general, la juventud y todo el mundo está mejor Sí, sobre informado. todo que ahorita, hoy en día, a través de las redes sociales, en unos cuantos minutos algo que esté sucediendo se hace viral y no hay forma de controlarlo, ¿no? Y antes se ocultaba la información, se cuidaba que no saliera, y ahorita es imposible que no salga una información. Casi imposible, porque si tú la ocultas, la saca el otro, y si la oculta el otro, la saca el particular. Por ejemplo, en el 68, tantas personas, tantos alumnos que desaparecieron, ¿no? Y que nunca fueron encontrados. Bueno, la señora Rosario Ibarra de Piedra encabeza a las mujeres de aquel año que perdieron a sus hijos. Sí, hoy en día pasa eso y ya ves que a través de los teléfonos celulares toman 1000 fotos, videos y de inmediato se sabe por dónde andan, ¿no? Pero fíjate, lo importante, digo, en la política y volviendo al tema de los estudiantes, también tiene que ver con las personas. Ahorita, o con la formación de las personas, lo que representamos como sociedad, como familias, etcétera, porque ahorita los chavos tienen acceso a todo. Con un teclazo, digo, a mí me ha tocado dar clases 2-3 veces y me ha pasado de revisar tareas que es copy-paste. Lo copian y tal cual y se lo comparten los compañeros y hasta no revisan ni las faltas de ortografía. Entonces, a pesar de que tienen acceso a más tecnología, a más información, yo no creo que en el fondo sean mejores estudiantes que los estudiantes de los 70s o de los 80s en que teníamos que hacer tareas en máquinas de escribir. Más informados, pero a lo mejor teclearla ya te costaba tu trabajo de ir entendiendo, exactamente, ¿no? Entonces, como que esa parte es importante. Es un apoyo extraordinario a la tecnología, pero yo creo que ha sido necesario ir como que educando a la sociedad a hacer un buen uso. Hoy ya no aprenden matemáticas, el empleado de la tienda te multiplica 3 por 3 a 9. O en el iPad con el dedo haces la cuenta y ahora es hasta más resultado. fácil. Ahora agarras y le dices, Siri, ¿cuánto es tanto por tanto? Y te dice, no seas güey, aprende las tablas. Ponte a estudiar. Oiga, tenemos otro mensaje de Maura Oyarzabal Ramírez vía Facebook. Dice, el desafiliar a un político no deja de ser del mismo partido. ¿Por qué lo apoyaron? O sea que cuando el barco se hunde, las ratas son las primeras que salen. Bueno, a ver cómo está entendido. Parece el tema que platicábamos. Así es, o sea, lo que nos dice Maura es de que aunque lo desafilien, pues va a seguir siendo priista. O sea, sí, pero viene la PGR, ¿no? De ver qué dice la PGR. O la PGR o exonera o procede, ¿no? Que son procesos distintos. El tema ahí está caminando en dos vías, que una es la parte del partido, política, digamos, la política, y la otra es la parte penal. Sí, que ahí están investigando. Ahí tenemos la caricatura sobre que ya van saliendo del PRI, va Bermúdez Zurita, Gabriel de antes, con Javier a la cabeza, y otros, un notario, un abogado doctorado, que ya se doctoró en asuntos de estos, de hacer licitaciones con doble truco, etcétera, etcétera. Han aprendido bien. Tienen doctorado en eso. Y bueno, la caricatura de Villarreal, que ya están... Parece resbaladilla esto de oye, muy buena, estaba como resbaladilla y van cayendo. Y también un aviso ahí,
Ya no estaré en Palacio de Gobierno. Me aceptan en su grupo. En su grupo de WhatsApp. Oye, ajá, dice, Oye, No molestar. Este creo que es de Reforma. ¿Esa caricatura? Sí, es de Reforma. Está Y Clavillazo. el que está a la izquierda no es Clavillazo, es el dirigente nacional del PRI. Ah, nada más bien. que se parece. Y ahora no nos alumbres a nosotros. No molestar. Entonces, bueno, ahí el problema realmente es las investigaciones por las empresas fantasma, que es un problema que está atrás de este primer grupo que exhibe el SAT Sí. y el PRI, es porque está las empresas fantasma que crearon para ganar licitaciones, simular licitaciones, ¿no? Incluso se manejó ayer o antier que ya habían emitido una orden de aprehensión Sí, orden de aprehensión Como que ya hay, parte nada más que del esas no se proceso. pueden revelar hasta que se cumpla. por la secrecía de la investigación. De hecho, no se deben dar nombres. no, y es que hoy en día se tienen que cuidar mucho las formas, ¿no? Sí. De los procesos, porque si no, te lo echan para abajo, ¿no? El famoso debido proceso. El debido debido proceso. proceso. Y también hay quienes, algunos colegas también apuntan nombres y no Ujú. pueden poner nombres, porque también al rato van a llegar, a ver, tú dijiste que fulano, a ver qué prueba tienes. También ya los involucran. Es como unos periodistas en Estados Unidos, creo, del New York Times, que dijeron que Trump había hecho mal No lo menciones, no lo declaración. menciones. No lo menciono. Su declaración fiscal ya los van a llamar también. A ver, Es a ver. poli- A ver, políticamente tú que incorrecto. sabes, vete para acá, Sí, ¿no? y aquí así va a pasar. Es el que esté mencionando nombres que diga, entonces, Sí. tú sabes de ese, a ver, vente para acá. Oye, Entonces, ahí sí los compañeros periodistas tienen que tener no, muchísimo ya hay que irse con cuidado, mucho cuidado. Ahora Muchísimo no puedo ni cuidado. poner el nombre del asesino, No, ¿no? Ya, nombre, los iniciales, si acaso. Y Fíjate ponlo con- que esas son de las cosas buenas que a lo mejor la ciudadanía en general no percibe todavía muy bien por los errores propios de la implementación. Pero ahora el nuevo sistema de justicia penal está cambiando mucho esa historia, por ejemplo, en medios. Antes un ministerio público integraba una investigación y remitía al juez. Y los reporteros o los compañeros que no tenían muy claro el proceso No existía. legal, No existía. daban prácticamente como sentencia. El asesino aquí está. ¿No? Y además la gente, sácale al ese y se lo ponían y que lo retratara. Oye, entonces- Y las no sé si nos tocó que la nota roja parecían álbumes familiares, ¿no? Sí. Llenas de caritas Ah, de sí, todo, detenidos. sí. Y los daban prácticamente como sentenciados cuando apenas habían sido detenidos, presentados al oye, y Ministerio aparte Público. el lenguaje, ¿no? Matóla, violóla. Que era otra época. Sí, ya era una sentencia. Y ahorita, ya- por sí. ejemplo, con eso no se puede hacer, el debido proceso además impide que se presenten a Sí. los detenidos, pero eventualmente un reportero que llegue, por ejemplo, a una escena del crimen, tiene que declarar ante un juez. Sí. ¿Qué viste tú? Sí, cuando llega, sí, y Sí. cuidado y mueve alguna cosa, ¿eh? Sí. Entonces, Sí, también. esa parte ha ido evolucionando, yo creo que para bien, porque además, no es una ocurrencia sola del gobierno, es parte de la evolución que ha tenido como la sociedad, la demanda de la gente por una mejor justicia, ¿no? Como ahora que hubo aquí una masacre también aquí en el Madame, bueno, una tirotiza Una ahí. tremenda. Entonces nosotros como medio, al quedó político, publicamos fotos de los heridos, cómo estaban, y escribe alguien en redes, bueno, y si estaba ahí el reportero, ¿por qué no tomó a los que estaban disparando? Por favor, vaya. Primero que ya ni dejan de acercarte a los policías, Sí. ponen su barrera, ya no puedes entrar, nadie entra. Sí. Entonces, oye, entiéndanos con eso, pues esas cosas son nuevas, no se pueden hacer, no se pueden violar esas zonas porque al otro te acusan a ti. Así es. Fuiste como espía de los otros, ¿no? No, imagínate Exacto. nada más. Pero bueno, ahora y volvíamos al tema de las redes sociales. Ahorita cualquier persona trae un teléfono, toma unas fotos y puede meterse en un problema en un Y momento aquí- determinado. sí, ¿sí? también, tengan Sí. cuidado al acusar, ¿eh? Aunque tampoco eso hace a un reportero, ¿no? No, No, tampoco, claro que traer no. una No. cámara no hace reporteros. Tienen que tener ideas y Sí. muchas cosas más. Muy bien, muy Vamos a bien. hacer un corte muy breve y volvemos con ustedes.
A quienes nos siguen en Facebook, recuerden, pueden participar con nosotros enviando sus opiniones sobre los asuntos que tratamos. Y bueno, un asunto que tenemos es que a nivel federal, y en muchos medios de comunicación nacionales, es muy frecuente que los dirigentes se preocupen mucho por el papel que tiene Andrés Manuel López Obrador con su partido Morena, que en las encuestas que han hecho hasta ahora, publicado los medios nacionales, es que va adelante en las encuestas para candidato a presidente. Es por encima de todos los demás aspirantes. Bueno, es que también hay que ver cuántos años lleva ya de candidato, precandidato, de presidente legítimo. Legítimo, ya se la sabe. Sí, entonces ¿no? ahí, por ejemplo, Ochoa Reza le pone que su 3 de 3, ¿no? Que entonces no vive de nada, no tiene nada, no cobra nada, no come nada. Entonces, esa es una parte. Y luego también el Ricardo Anaya lo trae, pero a tiro de piedra, ¿no? Sí, los traen ahí, vaya, en la mira, ¿no? Sí, porque y los reta a debatir. Lo quieren echar abajo, ¿por qué? Porque él va adelante y quieren hacerlo tropezar para que pues repunten sus propios partidos, ¿no? Sí, ahí es muy importante, digamos, lo que estábamos diciendo de los procesos que están viviendo los partidos. Evidentemente el PRI ha tenido un gran desgaste por los años que ha gobernado, el PAN ha tenido un gran desgaste por los años que ha gobernado, y en ese sentido son partidos que tienen que han personajes o mal gobernados. Se desgastan porque gobiernan mal, ¿no? Porque, no exactamente, y evidentemente pues hay personajes que entran en esa lógica del desprestigio de los partidos y que los partidos necesitan hacer una renovación de sus cuadros. En ese sentido, salvo el periodo que estuvo Andrés Manuel en el gobierno del Distrito Federal, pues no se tiene mayor conocimiento de cómo puede hacer eventualmente su gobierno, y eso lo genera como cierto halo de protección, pero es que mucha gente parece que todo el mundo tendría que tener la obligación, independientemente del partido que se trate, tiene que tener la obligación de transparentar, porque llámese PRI, llámese PRD, llámese Morena, al final los partidos siguen recibiendo recursos públicos que salen de los impuestos de sí, pero mucha gente cree en él, o sea, y él cuando habla de que nos dan frijoles con gorgojos y la gente dice sí, ¿no? Y bueno, y él dice, yo no voy a debatir con ustedes son los, ¿cómo les dicen? Los testaferros, no sé qué, de los capos. Ajá. Yo debato con Carlos Salinas o con Peña Nieto, con el jefe de la banda, dice. Con el jefe de la banda, ¿para qué me voy a desgastar con los...? Y no quiere debatir con ellos. Ajá. Entonces, lo último que se le ocurrió al Peje es decir que ve mal al presidente, que lo ve deprimido, que está enfermo. Oye, pero... Que también lo han dicho de él. Que también, bueno, él sí tuvo un infarto, Oye, ¿no? pero quisiera que viéramos ese spot, que es una joya. ¿Pero cuál? El de Andrés Manuel. No, pero tenemos antes otro, ¿no? Bueno, a ver, vamos a ver. Está muy bueno. ¿Cuál tienen? Ya, punto. Su nuevo spot. Compran votos, trafican con la pobreza de la gente. Y por eso pueden postular a una vaca o a un burro y gana la vaca o gana el burro. Y son lo mismo, fulanos y menganos, puercos y cochinos, cerdos y marranos. Pero pronto, muy pronto, habrá una rebelión en la granja. Pacífica, y se acabará con la corrupción y la violencia. Tendremos producción, trabajo, seguridad y bienestar para todos. Morena es la esperanza de México. Qué fuerte, porque además aquí en Veracruz la experiencia es que gana cualquiera que postule el de Morena, ¿no? Tú ahorita haz una encuesta, salimos a la calle y le preguntamos a una persona de a pie que vaya caminando, ¿cuál es el nombre de las dos diputadas electas? ¿Quiénes son? Nadie sabe. Sí, vaya. Y votaron por ellas. Así es. Y aquí precisamente lo que están diciendo, a lo mejor le pasaron mal el tip, fue lo que dijo aquí Uriel Flores hace años, cuando ganó Hernández Villalpando la alcaldía de Jalapa, siendo candidato por el PRD. ¿Y qué dijo Uriel? Aquí hasta una vaca hubiera ganado. Mira. Oye, y también veo ese spot que es muy bien elaborado, con mucho ingenio. Casita, es muy buena comunicación política. ¿Será su casita? Se ve bastante bien, ¿no? Él dice que no tiene nada. Sí, digo, no quiero emitir una opinión desde porque te puede caer el partidaria, digamos, pero sí me parece que uno de los errores de Andrés Manuel, a pesar de que tiene buena comunicación política, es evidente que tiene buena comunicación política, reitera el error de que dice, vamos a hacer esto, vamos a mejorar esto, pero a pesar de todos los años, como tú dices, que lleva en campaña, no ha dicho cómo. Sí, no, eso no lo dijo. Y la vez pasada estaba yendo mal porque hacía mal las cuentas. Dice, vamos a ahorrar tantos miles de millones al mundo. Sí,
Pero ¿de dónde van a salir? Es que es como en las pastelerías, no pueden dar la receta secreta. No, pero aquí, Lo que pasa es que... aquí se trata de que digas cómo. Claro, porque al final volvemos a lo mismo. Suena muy bien, el discurso suena bien, pero evidentemente... Porque una cosa es el discurso de campaña y otra cosa es la realidad después. Pero bueno, tienes algo no que estás decirnos hablando de ahí? Veracruz. Sí, pues, Heréndida Sopil nos comenta a través de Facebook, dice, hablando de tener una cámara, que el tener una cámara no te hace reportero, que ella sugiere insistir en la responsabilidad de emitir un juicio y elaborar una nota, y les manda saludos a todos. Gracias. No, es mucha responsabilidad actual. Sí. No es fácil que un medio reconocido que tenga ganas de ser serio, que mande notas, rumores. No. Aquí no se trata de eso. Y bueno, hablando de discurso de campaña, les tenemos el último descubrimiento que hizo Anonymous. Pero no, lo vamos a poner en su estado original, lo que fue real. Aquí vamos a ver cuando fue Miguel Ángel Yunes Linares en campaña a Pánuco. Tú, Ricardo García Guzmán, eres tapadera de la corrupción de Duarte. Te pusieron como contralor para que tapes la corrupción de Duarte. Esa es tu tarea. Y yo les quiero preguntar a mis amigas y amigos de Pánuco, ¿cuántas veces han visto al presidente municipal de Pánuco trabajando aquí? No lo han visto nunca, porque vive en Jalapa y se la pasa en Boca del Río en los restaurantes, gastándose el dinero del ayuntamiento de Pánuco. Esa es la realidad y eso es lo que hay que decir. No vive aquí. Lo que hicieron fue ganar la presidencia municipal para robarse el dinero, porque saben que el papá es el contralor del Estado y es la tapadera de Duarte y la tapadera del presidente municipal. Eso es la verdad. Hay que hablar como se tiene que hablar. Y hoy no se conforman. Quieren también tener diputados. Papá tapadera, contralor. Presidente municipal, hermano, robándose el dinero de los panuquenses y aliado con la delincuencia. Y hoy quieren tener a un diputado local para que siga tapándolos. Se les acabó la fiesta, señores Guzmán. Van a perder la elección el día 5 de junio porque la gente ya está perdonando ustedes. Ya no los queremos aquí. Pues sí, eso sonaba muy bonito en campaña. Sin embargo, la realidad posterior, que todavía ni siquiera entra al gobierno, ya cambió totalmente. ¿Eso sería así como amnesia postelectoral? Ya. Yo creo que volvíamos a lo mismo. El desgaste de los partidos ha sido precisamente por la falta de congruencia. Fue recibido Ahorita estamos viendo hace 15 días por los García, Los hijos, ¿no? De García Guzmán. hijos de García Guzmán, el alcalde y el que va a ser diputado local, Claro. y ahora toda la familia feliz. Ahí volvíamos al tema. Hay dos detalles en este hecho que hablan de la falta de congruencia, digamos, de un actor político relevante como lo es el gobernador electo. Habla en principio de que se les va a acabar la fiesta y parece que la fiesta va a continuar por el recibimiento que les dieron y demás, refiriéndose específicamente a ellos. Habla de que pareciera que el fin justifica los medios, que es como una ley que en política se ha privilegiado, se ha enraizado mucho, y aquí tenemos un ejemplo. El otro problema es que hace una referencia de que el papá es funcionario, de que el hijo es presidente municipal y el otro hijo es diputado local. Miguel Ángel es gobernador electo, tiene un hijo senador y tiene un hijo presidente municipal. Y dicen los panistas de Veracruz que el candidato natural a la alcaldía de Veracruz, Puerto, será Fernando el senador. Entonces, digamos, está dándose un tiro en los pies porque exactamente lo que está criticando es lo que él está reflejando como político. Pues ese es el gran problema. Y bueno, ya ni les platicamos lo que dice, por ahí búsquenos el de Anonymous, porque habla de otras cosas, el por qué ya se convenció que tiene que apoyar a los García Guzmán, García Escalante. Pues sí, qué barbaridad. Ya es un problema. Y bueno, cambiando un poquito de tema. Pero en descargo del señor gobernador electo, les voy a platicar esto. Si ustedes buscan el origen, por ejemplo, ese video y luego el de Anonymous que aparece, fue subido en una cuenta creada expresamente para eso, y no tiene más que esos dos contenidos. O sea Así que es. está mandado a hacer. Está mandado a hacer, hecho a la medida. Hecho a la medida. Muy bien, muy bien.
Y bueno, cambiando un poquito de tema, pues lo que nos ha tocado padecer a todos los jalapeños, bueno, a varios veracruzanos, porque también en otros entonces se ha dado el asunto de los bloqueos, ¿no? Que es algo gravísimo, que está provocando pues mucho malestar en la población, pérdidas económicas muy grandes, peligros latentes en momentos determinados porque se cierran las vialidades y por ejemplo el caso de las pipas de que surten las gasolineras no pueden llegar a sus destinos, desabasto, una serie de cosas. Miren, ahí tenemos la foto, cuántas pipas estaban ahí paradas, ¿no? Qué peligro había ahí. Imagínense, sí, un error ahí y explota todo. Están ahí como 9 explota hasta finanzas, vaya. Frente a finanzas. Que imagínate que yo creo que a varias personas tronó, se quemó, ya no tenemos dónde quedó la bolita en finanzas, ¿no? Fíjate que ahí todo el mundo en Jalapa ha padecido el problema que tuvimos esta semana. Fueron 5 días de bloqueos, sí, unos días más, otros días menos, y en general todos tenemos un familiar, un amigo muy cercano que es maestro. Entonces nosotros no podemos estar en contra, no en contra de la posición ni de la protesta. Que cobren lo que tengan que cobrar. Con todo el derecho que les asiste. El tema es, y lo platicábamos, es que no pueden tratar de resolver un agravio con otro agravio. Exactamente. El agravio no viene de la sociedad, en todo caso ha venido de la autoridad. Ahora la ciudad es víctima. Que ha incumplido con el pago. Entonces, agravian a la sociedad que tiene que llevar a sus hijos a la escuela, que tiene que ir a sus comercios, que tiene que ir a hacer sus actividades. Entonces, esa parte los apoyamos con toda su protesta, con todos sus objetivos, totalmente. Pero, sí, fíjate, mira, y se dan situaciones, creo que tenemos por ahí lo que los videos, ¿verdad? Los reporteros de calor van a hacer, testimoniar, ahí sí testimoniar, no hay de otra. Ahí, camellón, los automovilistas, y ahí viene una señora. Ya tiene incluso una piedra, ¿no? Otro que también pudo haber sido motivo de una cosa mayor, porque son riesgos obviamente de la protesta. Esa actitud no se vale, o sea, ya bloquearon, ya te amodaron tu salida, donde ibas, tu horario, lo que tú quieras, y quieren impedir que se salgan, pues ya bloquearon, pues, ¿cómo van a impedir que salga la gente? Sobre todo que, vaya, violencia genera violencia, ¿no? Pues sí. Vaya. Imagínate que el chofer o el conductor el dueño de este carro, lleve una pistola. Así se enoja. O que por el nerviosismo de que le está esta persona con la piedra encima, se le va el pie de clutch y verdaderamente la atropella y se pasa a traer a varios, y ¿no? se va a hacer un gran... Es algo verdaderamente complicado. Y aparte, pues mira, no se ha podido documentar ni saber a ciencia cierta, pero sí se habla de que personas, por ejemplo, enfermas, han tratado de llegar al hospital a ver al doctor y que no han podido. Ahí frente a la CEP está la zona del hospital. Así Ángeles, es, ¿no? Y por ejemplo aquí en Banderilla, que bloquearon la salida de Jilotepec, la gente que viene en Naulinco. ¿Cuántos municipios de esa zona? ¿Cuántos municipios? Y está cerrado, imagínate que tienes un enfermo y que tienes que ir rápido a correr al hospital y no puedes llegar, ¿no? Sí, yo tengo muchos familiares que son maestros. Yo estoy completamente de acuerdo con ellos, con su lucha, pero creo que no es la forma de hacerlo. No es la forma. Están agraviando a quien no los ha agraviado. Fíjate que yo tuve que tomar un taxi y el taxista estaba desesperado y dice, ¿sabes cuánto estoy perdiendo? ¿Sí? Y me dice, es por ejemplo, ahorita lo lleva usted, lo llevo a donde me indica, y de repente usted se baja y me dice que no me va a pagar, y usted se va, ¿sí?
yo voy a agarrar mi taxi, lo voy a atravesar en la calle y no voy a dejar pasar a nadie, me van a venir a preguntar qué estoy haciendo y les voy a decir, es que el señor no me pagó y aquí voy a estar hasta que me pague. Tampoco, no se puede llegar a eso, ¿no? Ahora tenemos que reconocer, y aprovecho, que la Normal Veracruzana hizo su protesta. Eso te iba a comentar. Ah, sí. Vinieron caminando a un lado del carril. Así es. No bloquearon en ninguna parte, se fueron a Plaza Lerdo, se manifestaron, todo el mundo tomó nota de lo que dijeron y adelante. O sea, es una protesta realmente, es como nosotros los mexicanos nos reímos que en Estados Unidos protestan con unas pancartitas y se ponen a dar vueltas. Se ponen a dar vueltas. Los vemos como tontos, o sea, parece que ellos no agreden como nosotros, pero caramba, ellos están pensando más en que eso es más eficaz. O sea, ya estás diciendo lo que quieres, lo que te molesta, etcétera, ¿no? Pues ya... Yo he dicho, pues vayan a la oficina del funcionario y ahí esténse con él día y noche hasta que les pague. Exactamente. Ya tenemos otro comentario de doña Heréndira. Dice, y ese es un maestro, haciendo alusión al video que pasamos, dice, en manos de ellos están nuestros hijos. ¿Sí? Ah, caray, pues sí es fuerte lo que dice. Y bueno, también Mario Martínez vía Facebook les manda saludos. Gracias. Mario, muchas gracias. Y bueno, así están las cosas. Se nos acaba el tiempo, todavía nos faltaban cosas muy interesantes como el tema de la rectora que le escribió la carta a Peña Nieto y fue censurada por uno de sus académicos. Hablando de deudas. Por Hilario Barcelata, ¿no? Hilario Barcelata. Buen amigo Hilario, por cierto. Sí, es que la rectora se apuró a decir que le pague antes que se vaya el gobernador, ¿no? Sí. Y que bueno, que le entreguen el velódromo y el Water Center en garantía. Pero entonces Hilario dijo que no, que está mal la rectora, que es una deuda institucional, que la debe pagar esté quien esté. Así es. Pues sí, pero el problema está en que no, quién sabe, ¿no? El que venga a decir, espérame, voy a hacer cuentas primero, voy a ver si cuánto me dejaron, a ver qué me van a dar. De verdad que se pone complicado. Fíjate que ahí en el fondo, y lo comento rapidito, se tendría que revisar básicamente el esquema de federalismo fiscal. Si al final hay una deuda con una universidad y el Estado y el gobierno federal asignan recursos a esa universidad que ya están establecidos en un presupuesto, debería de llegar el recurso de manera directa. Los estados dirían, es que... Ya lo están haciendo así. La parte federal. La rectora logró que el dinero se le llegue ya a él, que no pase. La parte federal, pero la parte estatal también ya debería de tener un mecanismo que no está sujeto a que si tengo o no tengo dinero. ¿A qué entra la licuadora? A la licuadora. A la famosa licuadora. Voy a ser grande esa licuadora. Bueno, ya ahorita yo creo que ya no va. Ya no opera. Ya no opera. Ya se quemó. Ya se quemó. La Mulinex ya bailó. O sea, qué cosas, ¿no? Pues sí, es grave el asunto. Y bueno, eso que decías de que le llegue la lana, por ejemplo, los maestros federales no tienen problema, les llega directamente su salario y no tienen problema, ¿no? Sí, pues bueno, la universidad en lo federal ya tiene recursos, porque la federación ya le manda directamente a ellos, ya no tiene que pasar por el gobierno pero del aquí, estado. Si está en un presupuesto, no tiene que ser discrecional si te lo doy o no. Sí, no, ya tiene, bueno, todos los partidos deberían de ser así, ¿no? Cuando, pues desde el sexenio pasado, por ahí tenemos una encuesta, por cierto, de quién es el culpable, que hicimos, aquí en Facebook estamos haciendo Arcador Político encuestas, por cada semana un tema, y está muy interesante la última que, bueno, hace 8 días presentamos otra, pero está interesante, a ver si, miren, aquí dice, ¿quién crees que es el culpable del desastre financiero que hay en Veracruz? Y el 46% juntan Fidel Herrera y Javier Duarte, los dos sexenios, y 27% piensa que solo Javier Duarte, y el 2% nada más que Fidel Herrera. Entonces, ya bueno, hay otros ítems, pero esa era la de Facebook, y esta es la de Twitter, que dice también, el 56% piensa que Fidel Herrera y Duarte son culpables del desastre financiero, y 33% en Twitter dicen que nada más el culpable es Javier Duarte. Pero, esas pues, son las opiniones de la gente a través de las redes sociales y verdaderamente son muy aleccionadoras, sí, porque es lo que dice la gente, ahí no puedes meter ahí de que Vox Populis, Vox Dei. Por eso estamos haciendo la encuesta en redes sociales, porque ahí no puedes repetir la votación, cada quien vota y ya, porque si lo hacemos en abierto en internet, entonces pueden votar varias veces. Y eso hace que, por eso lo estamos haciendo en las redes sociales y están saliendo bastante interesantes. Pues se acabó el tiempo hace unos minutos porque es como el primer tiempo de un partido de fútbol.
Se nos quedó el material. A ver, Oye, pero tenemos un último comentario de Melba Vigurra. Dice, excelente programa y muy buenas críticas. Muchas gracias, Melba. Esperamos que sean para lo que hacemos y no para los que nos hagan. También que nos critiquen, vaya así. Claro. Es la única forma de mejorar. Dice Coneval que lo que no se mide no se mejora, lo que no se critica tampoco se mejora. Oye, ¿no? que por cierto, que va a haber ya, estaba yo leyendo que hay una... Coneval es quien va a hacer una de la pobreza en el estado de Veracruz, que apenas van a salir los resultados, ¿no? Sí. La Coneval, de manera, es parte de su función, Consejo es la que de evalúa Evaluación. los programas sociales. Sí, y que están próximos a emitir un resultado, ¿no? De ese. Emiten, cada año lo hacen y lo van haciendo luego por estados, ¿no? Lo desagregan por estados. Pues muchas gracias y el próximo domingo estaremos aquí, aunque duela. Aunque duela. Se cena rico aquí. Prójimo.